Comenzamos la sesión decimoctava de nuestro curso de Teología Natural, en la que terminaremos ya el capítulo sobre causalidad y participación. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, estamos ya terminando. Es la sexta sesión que dedicamos a este tema tan importante. Recordad que era profundizar en la causalidad, utilizando la noción de participación, y que esto además nos llevaba a la analogía. Participación, causalidad, analogía son tres aspectos que debemos ver muy relacionados. Son como caras de la misma moneda. ¿Os acordáis que nos habíamos quedado leyendo este texto tan interesante de Santo Tomás, la distinción 19, cuestión 5, artículo 2 ad primum, donde presentaba, diríamos, una división de la analogía de proporcionalidad, y habíamos estado, leyendo el texto y haciendo algunas explicaciones. Ahora vamos a profundizar un poco en el sentido de todo eso que habíamos dicho y haremos luego alguna pequeña observación sobre la analogía de proporcionalidad, con lo cual cerraremos ya todo este tema. Bien, recordáis que de lo primero que hablaba Santo Tomás eran de términos, de nombres que son análogos secundum intentionem, pero no secundum esse. En este caso, los nombres y contenidos conceptuales, la intentio, aquello, digamos, el término intentio, sabéis que en Santo Tomás tiene muchos significados. Propiamente es la intención, algo que buscamos, yo tiendo a tal cosa, busco tal cosa, pero Santo Tomás lo pasa también al campo cognoscitivo, en el sentido de que las intenciones tienen que ver con el conocimiento referido a una cosa. A partir de una cosa, el conocimiento tiene una intentio de esa cosa. Puede ser la prima intentio, cuando ese conocimiento se dirige a la cosa, o in secunda intenzione, cuando el conocimiento, digamos, se estudia a sí mismo, se vuelve sobre sí mismo, lo que sería el tema de los entes de razón. Sería amplísimo hablar ahora de las intenciones, pero no vamos a decir mucho más. En cualquier caso, el contenido conceptual, por emplear otra terminología, es análogo, porque se refiere a algo uno, y en ese sentido se da una analogía secundum intentionem. Pero la salud en cuanto a realidad solo pertenece al animal, es decir, solo se da en él. En este sentido podremos hablar de una analogía de atribución extrínseca. No es que la salud esté en distintos modos en la comida o en la medicina, no, la salud está solo en el animal. Otra cosa es que la medicina cause la salud, pero eso es otra cosa distinta. Diríamos, la analogía la estamos poniendo porque relacionamos el término salud, saludable en este caso, aplicado a la comida, y el término sano que aplicamos al animal. Y nosotros establecemos esa relación que es propia de la analogía. Pero las realidades en cuanto tal es completamente distinta, por así decir, la composición química de la comida de la composición química del animal, con lo cual diríamos, la estructura o lo que quiere del metabolismo, que quiere decir sano, no es lo que hay en la comida, aunque ahí haya una relación de causalidad de una cosa respecto a otra que nos permite a nosotros establecer esa intentio, poner una analogía en esa intentio y llamar sano a ambos, pero propiamente únicamente está la salud en el animal, y por eso se llama de atribución extrínseca. En los otros términos reciben extrínsecamente ese término y ese significado, esa intentio, por su relación con el animal sano. Con lo cual aquí tendríamos analogía de atribución extrínseca. La salud está intrínsecamente en el animal y no está en la comida o en la orina, aunque les aplicamos el término sano por la relación que pueden tener con ese animal. El segundo bloque, que ya os dije que ha sido muy olvidado, diríamos, desde el siglo XVI, sobre todo en el siglo XVI, que todavía mantenían un poco las cuestiones de la física aristotélica, le daban más valor, pero cuando cae ya la física aristotélica, o diríamos en su descripción del cosmos, porque ya os he dicho que respecto al tema de los fenómenos caóticos, en realidad
mantuvo muchas cosas que se habían perdido con las ideas ilustradas de un determinismo absoluto. Como os digo, sobre todo en el siglo XIX, todo esto fue descartado, lo que os digo aquí. Este segundo caso, secundum esse et non secundum intentionem. O sea, aquí acordaos, es análogo el ser, o sea, el ser cuerpo es distinto del cuerpo terrestre y del cuerpo celeste, pero la intención no es análoga, porque, recordad lo que decía Santo Tomás, el lógico considera de la misma manera las dos intenciones parificantur, con lo cual se está refiriendo al cuerpo de la misma manera desde ese punto de vista lógico. Fijaos, muchos tomistas pensaban que esto era una curiosidad, pues que dependía de la física de la época de Santo Tomás, en la que los cuerpos celestes tenían una naturaleza distinta de los cuerpos terrestres. Acordaos que precisamente una de las grandes novedades de Newton, y con lo que hacía una cantidad de fuerza en su sistema, era que tenía las mismas leyes para la física terrestre y la física celeste. Había unificado todo aquello que en la antigüedad se explicaba de distinta manera. Muchos tomistas veían que esto de la analogía secundum intentionem, perdón, secundum esse y no secundum intentionem era como una, digamos, como una reliquia, como una antiguaya que venía de eso. Sin embargo, la cosa no se podía, digamos, despachar con esa facilidad. En realidad, diríamos que hay varios modos de ser cuerpo, entra perfectamente dentro de la física actual si tenemos en cuenta los diversos estadios del universo. Fijaos, en la cosmología actual son entes físicos, tanto los entes físicos del universo primordial, de los primeros momentos del Big Bang, donde no hay ni protones, ni electrones, ni las partículas de ahora, ni siquiera las cuatro fuerzas elementales, como los actuales. Es decir, los que seguían leyes diversas. Fijaos que esta es la clave, porque en el planteamiento newtoniano todos los cuerpos seguían perfectamente las mismas leyes, con lo cual era absurdo hablar de cuerpos celestes y cuerpos terrestres y pensar que había una analogía. Pero claro, ahora sabemos que los entes físicos de los inicios del universo son distintos de los de ahora, y a todos los puedes denominar entes físicos. Bueno, digamos, habría que buscar una palabra adecuada desde el punto de vista de la física, pero, digamos, están siguiendo claramente leyes físicas diversas, que es lo que decía Aristóteles de los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres. O sea que es como si, diríamos, los cielos estos de los antiguos que tenían como esa, diríamos, esa naturaleza diversa, eso lo hemos pasado nosotros al Big Bang, donde ahí había, digamos, esos inicios eran de naturaleza bastante diversa y ha dado lugar a lo que ahora tenemos. Para la cosmología aristotélica y para la actual, las naturalezas, y por ello las leyes físicas de los entes causalmente originarios, son distintas de las del universo actual, al contrario del modelo de Newton y Kant, con un universo intemporal y con una gravitación universal absolutizada. O sea, pensar que al principio no existe la gravitación en los primerísimos momentos. Y ya digo, esto es completamente distinto de la idea newtoniana y kantiana. En el caso de Newton, acordaos, el espacio y el tiempo como contenedores independientes y absolutos de los fenómenos, que eso lo mete Kant luego en las estructuras a priori del conocimiento. Dejando aparte esta cuestión que creo que es importante, digamos desde el punto de vista del conocimiento y de la filosofía de la naturaleza, esta sección de la analogía también es importante para no confundir la dimensión lógica con la dimensión ontológica física. Es decir, con el peligro de reducir lo ontológico solo a lo metafísico y hacer metafísica sin una base natural. La metafísica es una metafísica, o sea, la metafísica es una fundamentación de la ontología que debe partir de una base física. Tú lo que no puedes es construir una metafísica o una ontología completamente a priori. Puedes hacer una descripción de esencias, de existencias en la ontología, pero esto tiene que tener una base metafísica y para eso no puedes perder de vista el conocimiento de la física, el conocimiento de la realidad. El problema es que, diríamos, en la época de Newton se habían creído que todo el monte era orégano.
por poder describir una pequeña serie de cosas, pensaban que ya habían descrito todo y que ya tenían leyes absolutas para todo. Evidentemente la cosa no era ni mucho menos tan sencilla. Como os digo luego, los estudios sobre el Big Bang y las condiciones iniciales del universo son como una cierta recuperación de esa idea cosmológica de una causa cosmológica universal, que para Aristóteles eran sobre todo los cielos, las esferas celestes, los planetas que eran movidos por las inteligencias. Esto lo he recordado ya varias veces. A partir de esos cuerpos celestes que tenían siempre esos movimientos tan estables, circulares, continuos, ellos establecían lo que hoy llamaríamos géneros naturales de los entes que componen el universo físico. Es decir, había una serie de causas entrelazadas que daban lugar al actual universo físico. Como veis, se trataba de una causa análoga, es decir, las esferas celestes intervenían para multitud de procesos físicos. Dependían de ellas, pero no tenían un único efecto, sino que tenían una pluralidad de efectos y en ese sentido era una causa análoga. Eso nosotros ahora lo meteríamos claramente en el Big Bang. Del Big Bang se han derivado toda una serie de efectos, ha venido luego pues, la estabilización de las fuerzas elementales, las partículas subatómicas, bien, todo este tipo de cosas, pero y eso a su vez condiciona toda otra serie de cosas. Con lo cual, diríamos un poco la idea de lo que eran la causalidad de los cielos como una causalidad análoga, no es exactamente lo mismo, por supuesto. Big Bang que los cielos aristotélicos, pero para hacernos una idea creo que puede ir bien. Con este apartado aparece muy claramente que el término común puede ser considerado solo lógicamente, o sea, conceptualmente, secundum intentionem, o bien solo ontológicamente, secundum esse, gracias a la existencia de causas físicas universales de los géneros naturales. Por tanto, en el contenido conceptual, si consideras cuerpo desde el punto de vista lógico, tienes univocidad. Siempre estarías hablando de tres dimensiones, por decirlo de alguna manera, por decirlo en el planteamiento de Aristóteles o el planteamiento de Santo Tomás. Mientras que si tienes en cuenta la diversa realización de las causas, ahí tendrías analogía, porque los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres causan de diversa manera. Y es que incluso en este caso, para Santo Tomás, los cuerpos terrestres son consecuencia de la acción de los cuerpos celestes. De esta analogía, dejando aparte de momento los cuerpos celestes y los cuerpos terrestres, fijaos que es algo parecido y semejante a lo que habíamos dicho, la analogía del género. El género, en cuanto tal género, es unívoco, pero las realizaciones son análogas. Y por esto lo que decía Santo Tomás de las diferencias entre el filósofo de la naturaleza y el lógico. Otro ejemplo que pone también Santo Tomás. Para el lógico, mucho dicho del aire o del agua es unívoco, siempre tiene noción de multitud, pues tiene la misma ratio, el que hay más de uno, pero para el físico no es lo mismo, porque la multitud que caracteriza el agua, que caracteriza un líquido, es distinta de la multitud que caracteriza un gas. Hoy diríamos se rompen simetrías diversas. O sea, en el caso del líquido se mantiene al menos las partículas se pueden mover libremente en dos dimensiones, en el caso del gas se mueven en tres dimensiones libremente. Eso por dar un poco la explicación actual. Pero recordad lo que habíamos dicho de la analogía del género. Por una parte tienes univocidad en todos los animales. El pez es animal, el caballo es animal, el hombre es animal. ¿Por qué todos son animales? Porque todos son cuerpos animados con sensibilidad. En ese sentido, diríamos, hay univocidad. Pero los animales son diferentes entre sí, aunque todos sean igualmente animales. Todos cumplen el predicado ser animal, pero la realización de la animalidad es distinta en unos y en otros. Santo Tomás decía lo mismo, por ejemplo, para el término mucho, para el término multitud. Ya digo, esto es importante para tener en cuenta un poco la base, diríamos, física que debe haber siempre en cualquier ontología para que sea realmente metafísica, una fundamentación de la física y que no vaya un poco por libre apoyada en no sé qué extrañas intuiciones o cosas un poco raras. Y pasamos ya al tercero, que es el que más nos interesa,
Es lo que realmente va a tener que ver. Acordaos que todo este tema Santo Tomás lo había presentado para hablar de la verdad en Dios y la verdad en las criaturas, que hay verdad sí que es un término propiamente análogo. Como os digo aquí, para nuestro estudio de la teología natural, la sección de la analogía de estas tres que más nos interesa es la tercera. Santo Tomás no la limita a la criatura y al creador. O sea, dice que los términos que son análogos, secundum intentionem, secundum esse, es también el accidente y la sustancia. El ente es de distinto modo, la sustancia es ente de distinto modo que el accidente es ente. Acordaos, por tener no perdáis esto de vista. Como el ente se dice de la sustancia y del accidente, y de estos es preciso que la naturaleza común tenga algún ser en cada uno de lo que se dice, porque acordaos que en el primer caso esa naturaleza propiamente solo estaba en el animal, la salud solo la tenía el animal, la comida propiamente no tiene salud. Ahí la analogía era secundum intentionem, porque secundum esse solo estaba en el animal. En cambio, este tercer grupo, secundum esse, está en los dos. El accidente es ente, la sustancia es ente, pero es más, digamos, realiza de diverso modo y más propiamente el ente, la sustancia, que el accidente. Acordaos que se había dicho que el accidente más que ente es del ente, más que ente en nominativo es del ente en genitivo. Luego, por supuesto, la verdad y la bondad, que ahí es diverso aplicado a Dios o a las criaturas. Bien, la equivocidad en este caso es tanto real, secundum esse, como conceptual, secundum intentionem. Pero esta equivocidad se convierte en analogía en virtud de la atribución. Acordaos que podíamos ver la equivocidad, la analogía como una equivocitas a concilio, una equivocidad sistemática, algo que, diríamos, modificaba la equivocidad para que no fuera pura equivocidad. Y en este caso, ya digo, se convierte en analogía en virtud de la atribución que la particular relación causal llamada creación consigue para los entes. Gracias a la creación, los entes participan del mismo ser subsistente, con lo cual tú tienes el ser en el mismo ser subsistente y tienes una participación del ser que no es unívoca, sino que es análoga en cada uno de los entes. Entre los entes y Dios, por tanto, hay una proporción fundante que es el aspecto semántico de la participación. O sea, con esto veis claramente que de la participación del mismo ser subsistente a los entes, tenemos esa participación y el aspecto semántico de eso es lo que llamamos analogía. Fijaos en este otro texto del de Potencia, vuelve a salir algo parecido. Dice, la semejanza de la criatura respecto a Dios es deficiente respecto a la semejanza de los unívocos en dos cosas. En primer lugar, porque no es por participación de una forma, como dos cosas son cálidas por la participación de un calor. Lo que se dice de Dios y las criaturas se predica de Dios por esencia, mientras que se predica de la criatura por participación. De este modo, la semejanza de la criatura respecto a Dios es como la de lo cálido respecto al calor, no como la de algo cálido respecto a otro cuerpo más caliente. O sea, sería una participación de algo que lo tiene por esencia a algo que lo tiene por participación. Y en segundo lugar, porque la misma forma participada en la criatura es deficiente respecto a la razón de aquello que Dios es, como el calor del fuego es deficiente respecto a la virtud solar, por la cual genera calor. Aquí también esto sí que depende más del planteamiento de Santo Tomás. Para él, diríamos, el sol tenía que ver con el sol, las estrellas estaban formadas de una quinta esencia, o algo, pero digamos, tenían una virtud para generar calor, para generar el elemento que era el calor. En cualquier caso, creo que la idea que nos da Santo Tomás es claro. La misma forma participada en la criatura es deficiente respecto a la razón de aquello que Dios es. Igual que el calor del fuego es deficiente respecto a la virtud solar, que es de la cual depende el fuego. Lo que os he dicho antes
del planteamiento de que todos los movimientos debajo de la esfera de la Luna dependen de los movimientos celestes, con lo cual en los movimientos celestes están las causas que hacen que luego tengamos lo que hay aquí abajo, pero lo que hay aquí abajo es deficiente respecto a esas causas últimas. Bien, o sea que por tanto estas dos diferencias no es por participación de una forma, sino que encontramos que esa forma se realiza por esencia en uno, por participación en otro, y la misma forma en la criatura es deficiente respecto al creador. El próximo capítulo lo vamos a dedicar todo íntegramente a la cuestión de los nombres divinos, o sea, ahí tendremos la aplicación en la práctica de estas cosas que estamos diciendo de la analogía. Y ahí veremos, por ejemplo, que para Santo Tomás Dios no es bueno simplemente porque cause el bien. Por supuesto que Dios causa el bien, o porque no es malo. Por supuesto que Dios no es malo. Lo que sucede es que en Dios subsisten en su esencia las formalidades que cuando Él causa, comunica, atribuye a los entes. Solo que en Dios no están del mismo modo que están y son comprendidas por los entes. O sea, lo que en Dios está de una manera única como el mismo ser subsistente, etc., en nosotros está participado. Como veis, vuelve a aparecer continuamente causalidad y participación. Santo Tomás de nuevo insiste con el ejemplo del calor, que aunque depende de su peculiar física, fijaos que nos puede ser útil, porque aquí en este texto que vamos a ver, este sigue siendo de la cuestión 5, cuestión 7, artículo 5 del de potencia, nos vuelve a indicar que precisamente por esta participación conlleva una semejanza que nos va a permitir obtener informaciones sobre Dios. ¿Por qué? Como la causa, acordaos que tenía que ver con poseer una perfección de otro modo, el tema de existir en potencia, existir en acto, en el caso de Dios en la potencia activa, en el caso de las criaturas ya en acto, aunque obviamente lo que se participa es muchísimo menor lo que hay en la criatura que lo que hay en el creador. Entonces, Dios posee de manera eminente esas perfecciones. Y aquí va a llegar la semejanza y a partir de lo causado poder decir cosas de la causa. Fijaos, en el efecto se encuentra algo por lo que se asemeja a la causa y algo por lo que difiere de la causa, igual que con la participación. Lo que le corresponde o por la materia o por algo de este tipo, como sucede en un ladrillo endurecido por el fuego. Aquí Santo Tomás va a tomar, digamos, una causalidad mucho más sencilla. Tienes primero un trozo de barro, lo calientas por el fuego y va a decir, pero luego, ¿en qué se puede parecer el ladrillo al fuego? Si son cosas completamente distintas. Pues dirá, en cuanto el lodo es calentado por el fuego, se asemeja al fuego, lógicamente. En cuanto que lo calentado adquiere consistencia y se endurece, se diferencia del fuego, porque el fuego no es que sea duro, no es que tenga consistencia. Dice, pero esto lo tiene de la condición de la materia. Dice así pues, si aquello en lo que el ladrillo se asemeja al fuego se dice del fuego, se dirá de manera propia de él y eminentemente hiperprius. Tú tienes un ladrillo caliente, el ladrillo caliente se parece al fuego que lo ha calentado. Los dos están calientes. El fuego es más cálido que el ladrillo y también diríamos el fuego es eminentemente cálido respecto al ladrillo, pues el ladrillo es cálido en cuanto que es calentado, mientras que el fuego lo es naturalmente. Repito de nuevo esto dentro de los planteamientos de Aristóteles y de Santo Tomás. En cambio, si decimos del fuego aquello en lo que el ladrillo se distingue del fuego, será falso. Y un término que tenga en su comprensión una condición de este tipo solo podrá decirse del fuego metafóricamente. O sea, tú no puedes decir, por ejemplo, del ladrillo que es un fuego. Cuando no está caliente, no. Esto será una cosa falsa. Otra cosa es que, no sé, que el ladrillo lo hayas pintado de rojo y te recuerde al fuego, pero eso será una cosa puramente metafórica. Por eso dice, es falso decir que el fuego, que es un cuerpo sutilísimo, sea grueso. Obviamente el ladrillo es grueso, pero el fuego no. Se podría denominar, tú puedes decir, bueno, el ladrillo es duro. Y puedes decir que el fuego es duro en cuanto que molesta o en cuanto que es muy violento. Sí, pero evidentemente es, digamos, llamar duro al fuego, llamar duro al ladrillo, como veis, son cosas completamente diferentes, es algo puramente metafórico.
Dice, se podría denominar duro por la violencia de su acción y por la dificultad para padecer. De manera semejante hay que considerar que están en las criaturas algunas cosas según las cuales se asemejan a Dios, que en cuanto a la cosa significada no conllevan ninguna imperfección, como ser, vivir, entender, este tipo de cosas. O sea, tú estas cosas las dices de Dios, digamos, de manera per prius, de manera propiamente, o sea, de manera más propia, de manera principal. Dios es el ser por esencia, la vida por esencia, el entendimiento por esencia. Otra cosa distinta, evidentemente, será si quieres aplicar a Dios cosas que tienen una imperfección en sí misma. Por ejemplo, el caso de un león. Sí, tú puedes aplicar a Dios león, pero en cuanto que es de una manera metafórica para referirte a la como una manera de indicar la fuerza, o cuando se dice Dios es mi roca, también es una manera metafórica. Todo esto lo vamos a ver con detalle, nos lo va a explicar con detalle Santo Tomás en la próxima lección, porque vamos a ir viendo diversos artículos de la cuestión 13, de la primera parte, o sea que eso lo veremos ahí con más detalle. Así pues, la participación es intrínseca, porque la formalidad trascendente participada entra en la constitución esencial del ente, o sea, le resulta interna, al igual que interno es el influjo de la causalidad primera sobre el ente. En la participación del ser es claro que la formalidad participada es interna tanto a la naturaleza del creador como a la criatura, aunque sea diferente en sentido absoluto el modo de ser en el creador y el ser en la criatura. Lo que decíamos antes, que tú no puedes, esto que es por participación, no lo puedes tener a la vez por esencia, porque el ser por esencia lo tiene solo Dios. La criatura no es el ser, sino que participa del ser. Bien, con lo cual, como veis, estas nociones acerca de la participación, de la atribución secundum esse, secundum intentione, pensando sobre todo en las perfecciones análogas, pues nos ayuda, es lo que nos permite pasar del conocimiento de las criaturas al conocimiento del creador. Y por último ya hacemos unas precisiones en torno a la analogía de proporcionalidad. Ya hasta ahora hemos hablado de la de atribución y la de proporcionalidad. Acordaos que en la analogía de proporcionalidad tenemos una misma formalidad que es predicada de varios analogados, cada uno según su grado o modo de poseerla. Sócrates es blanco como la nieve es blanca, como la piedra es blanca. Aquí tienes el predicado ser blanco, que está graduado porque es poseído realmente en muchos, o sea, esto no es como lo de la salud y el animal, que la salud solo estaba en el animal, pero no está realmente en la comida y en la orina. El predicado aquí sí, la blancura está en Sócrates, en la nieve y en la piedra. Hay distintas realizaciones y están proporcionadas a cada uno de los términos. Es como si en una fórmula matemática tú dices 6 está a 3, como 10 está a 5, como 4 está a 2. Cada término, 6, 10, 4, está respecto a su modo, digamos al otro, 3, 5, 2, de tener la misma formalidad. O sea, siempre 6 a 3, 6 entre 3 es 2, 10 entre 5 es 2, 4 entre 2 es 2. Siempre estamos con esa misma formalidad, pero está realizada de diversos modos. Obviamente, en este ejemplo, sí, el ejemplo matemático de fondo lo podríamos reducir a una univocidad, porque siempre tenemos exactamente el número 2, 6 a 3, 10 a 5, 4 a 2. Pero en el ejemplo de antes de la blancura, es evidente que la blancura de Sócrates es distinta de la blancura de la nieve o de la blancura de una flor o cualquier otra de este tipo. Bien, luego también la analogía esta de proporcionalidad se va a dar tanto en el orden predicamental como en el orden trascendental. En el orden predicamental aparecería, por ejemplo, en el campo de la sustancia y los accidentes como el predicado blanco. La blancura está a Sócrates, como la blancura está a una flor, o la blancura está a cualquier otra, la nieve, tal. Ahí diríamos, realiza cada uno de manera distinta. O el ejemplo que habíamos puesto, la calma
es al mar, como la serenidad es al aire. Un aire sereno es equivalente a un mar calmado. Bien, en el campo de la predicación esencial también se daría. Sócrates es hombre, como Platón es hombre, como Aristóteles es hombre, en cuanto que cada individuo, en virtud de la relación acto-potencia entre ser y esencia, es su entidad. Cada individuo es su propia entidad, su ser hombre. Lo que pasa es que lo es de un modo único. Tiene un modo único de ser lo que es. El modo de ser hombre de Sócrates, la socrateidad, o como se dijera, es distinto de la platoneidad o de la aristotelicidad, como quisiéramos decirlo. Esta distinción de realizaciones de la misma especie se manifiesta y actúa gracias a los accidentes de la especie. Esto casi nos recordaría un poco lo que habíamos dicho de esa analogía del género y diríamos, aunque podríamos hablar aquí de proporcionalidad, en realidad nos estaría recordando algún cierto tipo de atribución, pero esto lo podríamos considerar también como una cierta proporcionalidad, en cuanto que es un modo proporcional de realizar esa esencia. Pero mucho más nos interesa pasar esto al nivel trascendental, es decir, la relación entre el ser y las perfecciones trascendentales y al final la relación trascendental primaria, o sea, pensar que la relación básica que subyace a todo lo creado es la relación entre el ser y la esencia. Cada individuo actúa la esencia a su modo individual y así toda esencia actúa, digamos, tiene el acto de ser a modo propio. O sea que en ese sentido aquí sería una mega analogía de proporcionalidad, porque en todas las cosas creadas hay una proporción entre el ser y la esencia. Hay una proporción entre el ser y la esencia del perro, del gato, del átomo, de una montaña, de la tierra. O sea, hay esa proporción en todas las cosas. ¿Dónde encontraríamos, o sea, en ese sentido tenéis ahí una analogía y diríamos, en esta analogía hay además dos casos fundamentales. Todos los casos, toda la multitud de casos en que la esencia se distingue y participa del acto de ser, todos los entes creados, y el caso único, donde la esencia no es otra cosa que su mismo ser. Ahí estaríamos ante el ipsum esse subsistens. Como Dios es su ser, está a su esencia en determinado modo. Así, todo ente, su acto de ser, está a su esencia en un determinado modo, solo que el modo de Dios, evidentemente, es muy distinto del modo de las criaturas. Por eso lo que os pongo aquí. La diferencia entre ambos modos es absoluta, porque el primer modo es la identidad. La esencia se identifica en Dios con el ser, y el segundo, en las criaturas, la esencia se distingue del ser, por tanto tienes ya la participación. Ahora, atención esto, no es que la misma formalidad, el ese, sea poseída de manera diferente por Dios y por un ente, esto ya lo hemos dicho, no es que haya ahí el ese como una tercera cosa y luego esté en Dios y esté en los entes, no. El ese no es previo a Dios y a los entes, como un tercero en el que corresponde, sino que los entes participan del ser de Dios. Por tanto, como os comento aquí, si bien es cierto que mediante la analogía de proporcionalidad se puede decir que los entes alcanzan en su orden la propia consistencia del ser, porque la propia esencia es actuada por el acto de ser participado, esta analogía tiene que estar fundamentada en otra. Hace falta antes recurrir a la analogía de atribución intrínseca, que es la que pone la diferencia entre el creador y la criatura, para no pensar, diríamos, en una univocidad del ser de Dios y el de los entes como si fuera un género común, porque está siempre ese peligro que tenemos que evitar, sea con una analogía, sea con otra. El ser no es un género, ente no es un género, es un análogo. Y el ser está por esencia en Dios y por participación en las criaturas. Fijaos también aquí, antes de terminar, se podría decir que digamos, en la teología también puedes emplear esta analogía. Dios está en su conocimiento como el hombre está en su conocimiento, aun habiendo una distancia enorme. En el caso del ser es clarísimo, pero esto lo puedes aplicar a más perfecciones. También ya habría que decir que la atribución fundamenta la semejanza
entre las sustancias finitas y el ipsum esse subsistens, porque de lo contrario no se podría hablar de los entes como lo que tiene ser. Acordaos que ens, desde el punto de vista incluso de la gramática, de la filología, es el participio del verbo ser. Dicho de otra manera, no se podría realizar ningún discurso acerca de Dios respecto a ninguna formalidad porque sería del todo inaccesible al conocimiento. O sea, podemos hablar de Dios porque participamos del ser de Dios. Pero atención, hay que indicar claramente la diferencia, la disimilitud entre el ser de Dios y el ser de los entes, que es mucho mayor que la semejanza. O sea, la diferencia es muchísimo mayor. Esto es algo claro, lo recordó incluso el Concilio Cuarto de Letrán, cuando hablaba de que, al comentar algunas cosas en torno a algo que había dicho Pedro Lombardo sobre la Trinidad y que se oponía a otro autor, bien, dice una serie de cosas y dice que hay que hablar de una semejanza, pero indicando que es mucho mayor la desemejanza. Porque algún autor al que se oponía Pedro Lombardo había dicho pues, que en Dios la Trinidad eran como tres personas completamente distintas y Pedro Lombardo insistía, sí, son tres personas distintas, pero tienen la misma esencia, numéricamente la misma esencia. No pensemos que son así tres como completamente separados, cada uno con su esencia contrapuesta, como si hubiera tres esencias. No, por eso dijo el Concilio de Letrán que sí, por supuesto que entre Dios y la criatura hay semejanza, si no, no podríamos hablar, pero la desemejanza es mucho mayor. Por eso es lógico que ante las cosas que son un misterio en sentido estricto, como era el caso de la Trinidad, de lo que estaba hablando ahí el Concilio Cuarto de Letrán, pues se indicara especialmente esa desemejanza. Y por supuesto también no podemos pensar que Dios comunica partes de su ser, sino un ser distinto del suyo, haciendo que existan las criaturas como algo distinto de Dios. Ya os digo que esa distinción quedaba muy claramente asegurada por el modo de ser de Dios y el modo de ser de la criatura. En el caso de Dios tienes la identidad de la esencia y el ser, mientras que en el caso de la criatura tienes esa diferencia. Bien, con esto ya terminamos este capítulo que, como veis, ha sido amplísimo porque, digamos, se trataba como de hacer un análisis de diríamos, de los elementos más profundos que habíamos estado utilizando en el tema de las vías para un poco garantizar o estudiar con un poco más de detalle, tratar de fundamentar mejor algunos conceptos que aparecían en las vías. Aquí ya simplemente en el par de minutos que quedan simplemente paso revista a este apéndice porque hemos hecho uso muchas veces de la causalidad aristotélica. Hicimos una presentación muy rápida. Todo esto, los que hicisteis el curso de Filosofía de la Naturaleza el curso pasado conmigo, esto lo vimos. Creo que todos estos epígrafes que he puesto aquí ya los habíamos visto, o sea que muchas de estas cosas, si alguien quiere leerlas, pues repasar. Por ejemplo, aquí se describe qué consiste la causalidad eficiente, más detalles en torno a la causalidad material, el tema muy importante de qué es lo que quiere decir que la forma se deduce de la materia, la forma como lo que pone orden dentro del desorden que es la materia, la distinción entre forma sustancial y forma accidental, todo el tema de hasta qué punto la idea del calor había ayudado mucho a Aristóteles para no confundir diríamos, la dinámica con una pura geometría, mientras que en el planteamiento newtoniano hay como una matematización, una geometrización de todo el universo. Comentaba un poco cómo detrás de esto había algunas de las cuestiones que tenían que ver con la finalidad y aquí dedicaba el tema de la causalidad formal final. Ya, o sea, en el fondo, los problemas que os comenté respecto a cómo entender el fin tienen mucho que ver con esto, porque aquí sobre todo lo que indicaba es que la causa final, cuando no hay una inteligencia, se puede reconducir a la causa formal. Tú puedes demostrar perfectamente que hay una causa formal y desde luego si hay una inteligencia, esa inteligencia va a poseer la forma de otra cosa, pero no es que por el mero hecho de que haya orden tú ya puedas sacar que hay una inteligencia. Pero bien, aquí no entro más en esa cuestión, todo el tema de lo de la forma, algunos modos de entender actualmente la forma, el análisis causal del modelo aristotélico. Como veis, todo esto era
esto era bastante detallado. Y luego ya más bien el hilemorfismo y las ciencias, la comparación de hilemorfismo y atomismo, la noción aristotélica de materia, la contraposición con el atomismo, la revolución científica, bien, todo este tipo de cosas, el modelo estándar de partículas, la teoría cuántica de campos en la versión térmica. Esto era un resumencito de cosas que explicaba Basti, y luego alguna cuestión de cómo utilizar la teoría de categorías, alguna cuestión había aquí. Bien, esto ya no nos interesa tanto. Bien, pues con esto cerramos ya esta sesión y terminamos el tema de causalidad y participación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.